Hola, buenas con todos. Mi nombre es Paola Ortega, yo soy CEO de Global Networking y en esta ocasión tengo la suerte de entrevistar a un personaje muy interesante y muy importante. Es el doctor William Maloney. Él es economista, jefe de estudios para América Latina y el Caribe. Y me va a acompañar al escenario también Inés Vintimilla. Ella es presidenta de la AmCham de Cuenca. ¿Cómo están, William, Inés? Bienvenidos. Muchas gracias Hola, por la Paola. invitación, Paola. Hola, Paola. Hola, doctor Maloney. Qué gusto y placer compartir este espacio con usted. Muchas gracias, William, Inés. La idea de esta entrevista es comentar un poquito sobre este estudio que presentamos en el contexto del Future Commerce 2026 que tuvimos el mes anterior, donde el doctor Maloney nos comenta sobre este informe que han hecho sobre recuperar el siglo perdido de crecimiento hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe. Y él nos cuenta y toca algunos temas muy interesantes porque yo creo que es el primer estudio que realmente es súper pragmático, doctor Maloney. A mí me ha parecido muy interesante desde esa perspectiva que ustedes le aportan, porque uno de los descubrimientos o uno de las recomendaciones que se da es esto de que las gerencias en la mayoría de empresas en América Latina tienen que descubrir que todavía no están o no han alcanzado un cierto nivel. Y sobre eso, doctor Maloney, quería preguntarle, usted ya llevando el tema hacia el Ecuador, ¿qué recomendaciones podría hacer para que realmente podamos ser capaces de esto que usted dice, de aprender a aprender? Pues gracias, Paula y Inés, por la invitación. Es un placer estar con ustedes y gracias por abrirme este espacio. El tema de crecimiento es fundamentalmente un tema de capital humano de varios índoles. Lo que refieres tú es de gerencia, capacidad gerencial de nuestros empresarios. Es que en todas las encuestas que se encuentran los latinos en nuestro continente, es muy empresarial. Hay mucha energía, hay una actitud muy positiva frente a la empresarialidad. Entonces, en teoría, debemos crecer a un ritmo bastante acelerado, pero no es el caso. Estamos como región creciendo 2,5%, que es demasiado bajo para eliminar la pobreza, para crear los trabajos que la gente necesita. Entonces, hay que empezar en toda cuestión de crecimiento con las entidades que crean el valor agregado y los empleos, y son las empresas. Y lo que se encuentra es que a pesar de esta actitud positiva que tienen los empresarios latinoamericanos, en términos de prácticas de gerencia, tenemos espacio para mejorar. Y esto no es puramente una cuestión de América Latina ni de Ecuador, pasa en todos los lugares que muchas veces la gente no sabe que hay espacio para mejorar, que no sabe dónde está la frontera de gerencia, ni de nuevas tecnologías que sus empresas podrían adoptar. Entonces, una cosa que se encuentra en muchas partes del mundo son servicios de asesoría, donde asesores entran en las empresas, hacen un diagnóstico, desarrollan un plan de mejora y con la idea de que las empresas mejoren sus prácticas. Y después de varias rondas de esta clase de intervención, encuentran que las empresas se ponen más innovadoras y crecen más. Entonces, eso fue la idea en gran parte del estudio, es entender por qué nuestros empresarios no están adoptando más tecnologías, porque como región seguimos en este problema que, como intentamos demostrar, ha sido un problema de la región por más que un siglo. Sí, y aquí Inés, yo sí quisiera preguntarte, tú estás cerca del sector empresarial, del sector productivo, tanto como presidenta de AmCham Cuenca, como la directora regional de un banco. ¿Tú cómo ves tú crees, es un tema cultural? ¿A qué se debe esto de que estamos tratando de capacitarnos todo el tiempo, pero todavía tenemos esta brecha grande de identificar qué es lo que nos frena y hacia dónde tendríamos que apuntar? Mira, en general, siga. Gracias.
Yo comparto plenamente con el doctor Maloney. En mi cercanía a las empresas pymes puedo identificar obviamente una gran oportunidad de mejora. Las empresas más grandes y más estructuradas han sido capaces de capturar un talento ya muy preparado, desarrollado en países más avanzados con otras prácticas, incluso vienen ya con metodologías de negocios que ya se emplean en la práctica afuera. Entonces, para ellos ha sido más fácil avanzar. Sin embargo, las pymes, por su escasez de recursos o tal vez incluso por su falta de visión, siguen adoptando prácticas nativas o prácticas comunes que hasta cierto punto fueron exitosas, pero obviamente esto les va a impedir dar el salto cuántico que queremos para alcanzar un crecimiento de mejor manera y sobre todo con mayor formalidad, porque lo que estamos observando en el país es que hay esa tendencia a no buscar esta formalidad y claro, ahí pierden la visibilidad y pierden la oportunidad de dar pasos más visibles y que les permitan a su vez crecer en el número de trabajadores y en posibilidades de exportación. Y esto que mencionas, Inés, es justo algo que menciona el doctor Maloney en su estudio. Él dice, estamos apagando fuegos constantemente y tenemos que apuntarle hacia las mejores prácticas. Doctor Maloney, una empresa que está en una situación pyme o incluso ya un poquito más grande, ¿qué hace falta para que una empresa realmente sea capaz de identificar estas mejores prácticas? Pues primero hay un proceso de benchmarking, ¿no? Hay servicios por todas partes desde el mundo, se encuentra en Asia, en Estados Unidos, en Europa, donde entran los asesores que conocen dónde está la frontera gerencial, ¿no? Y hablan con la gente y dónde estás con manejo de recursos humanos, con su plan de mercadeo, cómo está financiando la empresa, y le pueden decir, oye, hay mejores formas de hacer tal cosa. Y entonces, y si la empresa quiere desarrollar un eje de su negocio o identificar un problema en particular, pueden trabajar para que mejore. Entonces, eso es donde empezar, es saber dónde estás. Y por eso, por ejemplo, en Singapur, tienen una empresa que se llama Spring, que es fantástica, donde las empresas entran gratis y reciben un diagnóstico, un benchmarking, y desde este momento, si había falta de información de dónde están, ya no hay. Ya el problema está resuelto. Pero la otra cosa que es exactamente esta cosa de apagar fuegos, es necesario hacer espacio para los gerentes para que piensen. Es decir, que cuando estamos hablando de I+D o innovación, esos son proyectos de 5 o 10 años. Y si un gerente está apagando fuegos todo el tiempo porque la empresa no está estructurada en una forma de que a través de la cual hay momentos de reflexión, ¿no? Quizás sería el viernes, donde el empresario dice, ok, ahora el plan de dónde queremos estar, en cuál mercado en un año o en 2 años. Eso es necesario, las dos cosas tienen que ir juntos. Además, en términos de adopción de tecnologías, la otra cosa que se encuentra, pues es muy chistoso, en todas partes del mundo lo que se encuentra es que las empresas que tienen las peores prácticas creen que son las mejores. Y lo mismo pasa, y eso no es América Latina, eso pasa en todas partes del mundo. Y es igual con la adopción de tecnología, que las empresas menos cerca de la frontera, más lejos de la frontera, creen que están al ladito de la frontera. Y no es así. Entonces, esta eliminación de la asimetría de información para que sepan dónde es la frontera y dónde tienen que avanzar es absolutamente clave. Tener los recursos en el país para hacer este benchmarking es clave. Por supuesto, y usted en su estudio decía esto, América Latina y el Caribe es emprendedora, pero no es transformadora. Y esto yo creo que está muy de la mano con lo que usted dice, ¿no? Si es que, y quisiera que comentemos un poquito, y tal vez aquí, Ine, tú quieras hacerle alguna pregunta al doctor Maloney respecto a esto que es clave, ¿no? Él nos muestra en una gráfica y nos dice, hay muchas empresas y te muestran los países qué es lo que creen, en donde creen que están y donde realmente están.
Y América Latina creemos que estamos, pero súper arriba y en verdad no estamos donde creemos que estamos. Tú, Ine, ¿qué feedback nos puedes dar y qué pregunta te merece para el doctor Maloney sobre este tema? Gracias, querida Pau. En efecto, bueno, yo pienso que las capacidades en Latinoamérica puede haber, es más, hemos visto empresas y personas realmente exitosas que han marcado la diferencia y creo que un punto importante para el Ecuador es haber logrado que su mayor fuente de ingresos ya no sea la dependencia del petróleo, sino que comiencen a actuar otros productos que son propios de acá. Y refiriéndome a eso, le quiero preguntar, doctor Maloney, o sea, usted en el Ecuador, ¿qué otras ventajas puede haber que nosotros deberíamos aprovechar viéndolo desde fuera? Porque, bueno, está claro las oportunidades de mejora, pero por nuestra situación geográfica o por nuestra forma de ser o por la aceptación que hemos visto de los productos latinos y de la forma de ser latina, o sea, ¿qué oportunidades le podría usted ver fuera en el exterior? Pues hay muchas oportunidades para la región. Para empezar, estamos entrando en una nueva época donde la energía, especialmente la energía limpia, será más en demanda y las manufacturas, los productos que son de menos intensidad de carbono, serán más en demanda. Y también tenemos muchos recursos naturales que no tienen otras regiones. Entonces, en adición a donde empezamos, tenemos nuevas oportunidades que muchos países están, pues, por ejemplo, en el sur tenemos el litio y otras materias, minerales críticos que están desarrollando. Y obviamente en Brasil tenemos toda clase de productos del Amazonas, y Ecuador tiene también eso. Y Ecuador es, como toda la región andina, tiene muchas distintas partes de la economía resultando de su geografía tan rica. El asunto que hemos perdido en el pasado, creo, es cómo apalancar los recursos que tenemos para desarrollar industrias más dinámicas y más diversificadas. Y les doy un ejemplo. Ecuador. Por ejemplo, muchas partes de la región tienen una minería bastante amplia, ¿no? Pero otras regiones del mundo, por ejemplo, el Japón y los Estados Unidos, han sido capaces de tomar el cobre o litio o lo que sea y inventar nuevas industrias. Por ejemplo, en Japón, Hitachi, Sumitomo y Fujitsu, todas empresas que todo el mundo conocen, empezaron como empresas de cobre. Nuestra pregunta en América Latina es, ¿dónde está nuestra Hitachi o nuestra Sumitomo? ¿Cómo es que podemos tomar lo que tenemos y aplicar más conocimiento, aplicar más tecnologías para apalancar los productos y convertirse en industrias más dinámicas? Tenemos, para lograr esto, tenemos que mirar lo que nos falta todavía. Seguimos como región, por ejemplo, con mano de obra poco calificada. 30% de nuestras empresas en América Latina dicen que no pueden expandir por falta de mano de obra calificada. En Asia es 10%. Okay. Es que si tenemos empresarios que tienen planes de expandir, pero no pueden por falta de mano de obra, eso es una pérdida pura. Es que ni hay chamba para estos trabajadores que quieren un mejor empleo y las empresas no están creciendo. Entonces, tenemos que resolver eso. También, mientras discutimos el tema de empresarialidad, se puede mejorar. ¿Okay? No estamos todavía en la frontera. Incluye nuestras empresas más grandes. De veras, nuestras empresas más grandes son más lejos de la frontera que nuestros sistemas, digamos. También nos falta técnicos y tecnológicos que en general se genera
cortos de cursos de corto plazo, como en community colleges. Todavía nos falta eso. También graduamos muy pocos alumnos en campos de STEM, ciencia y tecnología. Y además nuestras universidades en general no están muy vinculados al sector privado. Y eso es absolutamente clave, porque miramos el modelo de Silicon Valley o cualquier país en Escandinavia, que es buen modelo para América Latina, se encuentran lazos muy fuertes entre facultades muy buenas en ciencia, tecnología, ingeniería y el sector privado. Tienen que trabajar juntos. Entonces, tenemos que generar este ciclo virtuoso donde tenemos gente en las universidades de mejor calidad, trabajando con empresas más y más sofisticadas, y con eso se puede apalancar las oportunidades que tenemos. Doctor Maloney, en este sentido, en lo que usted nos comenta, es muy interesante el tema de las capacidades directivas que tenemos que entrenar desde la academia. Y yo ahí quería preguntarle algo, porque tal vez la inteligencia artificial sí viene un poquito a mover el tablero y a decirnos, oye, el conocimiento está ahí y las opciones que vamos a tener los nuevos emprendedores o las personas que se están formando para esta nueva era, tal vez van a ser distintas y las habilidades que vamos a requerir son distintas. ¿Usted cómo ve esto y cómo se imagina? Porque yo creo que es una gran oportunidad. O sea, parecería que teniendo todo el conocimiento tan a la mano, podríamos realmente acelerar un poquito desde ese lado, pero también se dice o se piensa que también puede generar una brecha muy grande, porque los que no tengan acceso y no se sumen a esta ola de este boom que se está viviendo, van a quedar un poco rezagados. ¿Usted cómo ve este tema? Pues, Paula, creo que es una pregunta absolutamente clave. Todo el mundo está preguntándose hoy, con este AI, ¿qué pasará? ¿Que me van a quitar mi trabajo? ¿O necesitamos seres humanos en el futuro? ¿O el AI va a hacer todo? Entonces es una pregunta que está haciendo todo el mundo. Yo no puedo ver mejor que los otros gurús de dónde va la economía con el AI. Probablemente hay mucho de hype todavía. Y lo que sabemos es, dado la estructura del mercado laboral de América Latina, incluyendo Ecuador, tenemos pocos trabajos expuestos al AI. Es decir, no somos tan vulnerables en este momento. Sin embargo, esta tecnología, este momento es muy semejante al momento hace 100 años, cuando llegaron en la segunda revolución industrial una nueva tecnología, una nueva serie de tecnologías que no pudimos en este momento aprovechar. Por eso perdimos este siglo. Entonces, su pregunta es absolutamente clave, porque tenemos que prepararnos para cualquier desarrollo que se encuentra. Probablemente América Latina no estará en la frontera de generar estas nuevas tecnologías AI. Probablemente habrá algo en los Estados Unidos, algo en China, quizás algo en Europa, pero será muy concentrado porque absorben un montón de recursos. Sin embargo, hay muchas posibilidades, como usted dijo, de usarlo para mejorar el desempeño de nuestras empresas y hacer mejor la calidad de la vida de nuestros ciudadanos. Las posibilidades, por ejemplo, para mejorar el desempeño del gobierno en responder a los ciudadanos es impresionante. Entonces, pero tenemos que tener las habilidades para que lo aprovechemos. Y eso es absolutamente clave. Las tecnologías no llegan por sí mismos y no llegamos a la máxima posibilidades de usarlas sin que haya ecuatorianos con las habilidades para hacerlo. Es decir, tenemos que asegurar que nuestras universidades están al tanto con las nuevas tecnologías, que estamos generando ingenieros y trabajadores que tienen las habilidades para usar esas tecnologías para mejorar la productividad del país. Entonces, tenemos que trabajar activamente cómo vamos a explotar esta tecnología para mejorar por nuestras industrias.
Sí, totalmente. Inés, no sé si quieras sobre esto hacer algún comentario. Pues, en realidad, gracias por todos sus comentarios. Creo que coincidimos plenamente. Justamente he estado viendo varios foros la necesidad de actualizarnos en aprovechar la inteligencia artificial. Realmente este debe convertirse en una herramienta clave para ser más eficientes, ahorrar tiempo y ponerle al servicio de las empresas, de los negocios y de las personas. Justamente, como Paola le comentó, en el Future Commerce que tuvimos el 22 de enero estuvo presente la academia y la academia está muy interesada en poder trabajar junto a las empresas. Este ha sido un punto de inflexión y con seguridad vamos a arrancar conjuntamente con ellos para recoger todo lo que usted nos ha dicho, ¿no? La necesidad de que estemos interactuando, que se formen ingenieros con una tecnología capaz de realmente darle un valor agregado a la empresa, que se formen administradores, que estén vinculados con la empresa desde las prácticas y que realmente el nivel académico, que creo que es un mea culpa que debemos hacerlo profundamente en Latinoamérica, suba y sea tan competitivo con el exterior. Yo creo que esta también es una oportunidad más de negocios porque las universidades deben estar a niveles internacionales para poder empujar, apoyar a la empresa ecuatoriana. Entonces, Sí, más bien... Sí. Si puedo añadir dos cositas. Primero, lo que usted dice de la necesidad de asegurar que nuestras universidades lleguen a la frontera es absolutamente clave. Como sabemos, todos nuestros países tienen algunas instituciones muy, muy buenas. El problema es que cuando se mide las 1000 mejores universidades del mundo, América Latina tiene muy pocas en esta lista. Y tenemos que tener más, porque tenemos que estar en la frontera. Y también es una política deliberada, es decir, consciente que tenemos que tener un programa de mejora de nuestras universidades a través de los próximos 30 años. Hace 50 años, Australia, por ejemplo, decidió que iban a hacer eso. Entonces había un programa de subir todos los niveles de profesores y de profesionales al próximo nivel. Entonces tú tienes que sacar tu doctorado o lo que sea. Y fue bastante exitoso. Y tenemos que tener algo así en mente. Y además asegurar que los incentivos conducen a que el sector académico trabaje con el sector privado. Porque muchas veces no es así. Y tenemos dos castillos separados. Incluso tenemos ministerios separados. El ministro de Educación está por acá y de productividad al otro lado y no se hablan. Entonces, eso no puede ser. Finlandia, que es un caso de estudio muy importante para toda América Latina, tenía este problema hace 30, 40 años. Entonces, decidieron hacer algo muy práctico. Es que canalizaron los recursos a las universidades de una forma de que habían incentivos para colaborar con Nokia, con las nuevas industrias, surgiendo después de la caída del Berlin Wall, del mural de Berlín. Entonces, de nuevo, hay que tener una política frente a la cosa, no es una cosa que pasa naturalmente. La segunda cosa que quería destacar, para ser un economista retro por un momento, es que el AI es súper cool, ¿okay? Es súper trendy, pero hay un montón de tecnologías que necesitamos, ¿okay? No solamente lo más trendy. Y muchas veces se encuentra que todo el mundo está hablando cuando tenemos que hablar de, por ejemplo, esta tecnología de gerencia, ¿no? De cuál es la mejor forma de manejar una empresa. Es una tecnología que tenemos que adoptar para que estemos en la frontera. Pero también en todas las industrias hay tecnologías apropiadas a la industria, a la firma, que no es AI, que no es tan sexy. Pero eso es donde tenemos que empezar, ¿no? Es que no queremos perder la pista por esa cosa fantástica de AI.
Totalmente, y ahí yo hacerle un comentario, doctor Maloney, porque justo en el marco del Future Commerce visitamos algunas industrias y ellos nos decían eso, nos decían, oye, es que muchos de los estudiantes se visualizan en carreras de, yo no sé, de lo trending, de temas trending, pero no muchos están pensando en cómo hacer una carrera industrial en una empresa cuencana, entonces muchas veces los chicos se preparan para ser gerentes aeroespaciales y eso no existe, por decir algo. Sí, exacto, y eso sería una ventaja de tener un acercamiento entre las universidades y el sector privado, porque si hay más interns, por ejemplo, más alumnos trabajando en las empresas y más gente saliendo de las empresas para hacer estudios posgrados o lo que sea en las universidades locales, esto ayuda en que se entiendan mejor cuáles son las posibilidades como graduado y que necesita el mercado. Entonces, yo creo que es otra dimensión en la cual el acercamiento sería muy bueno para la economía. Totalmente. Y yo le pregunto algo solo así como pequeñito sobre lo que usted me dice, porque me parece interesante el enfoque. Usted visualiza, mire, estamos en una época del open banking, ¿no es cierto? Que se comparten los datos, toda la información está ahí. ¿Usted cree que vamos a llegar a una era del open education, donde toda la educación sea abierta y realmente, porque yo tengo la percepción de que el modelo como tal universitario está cambiando totalmente y escucho, yo misma recién acabé una maestría y sentí como que el modelo ya no es suficiente, como que con las herramientas que uno tiene, la información está ahí, el mejor profesor a veces es esta IA que te permite decir las preguntas más tontas, pero que mientras más profundizas, más te resuelve ese conocimiento que tal vez a un profesor tú no le dices porque te da vergüenza. ¿Usted visualiza que el modelo, o sea, que la forma de educación va a cambiar? Sí, absolutamente. Tuvimos una conferencia la semana pasada pues fue pan latino la conferencia, pero fue precisamente sobre esos temas de tecnología, de AI. Y había un profesor de la Universidad de Maryland y de Georgetown, ambos hablando de cómo tienen que cambiar sus currículos para que los alumnos puedan adaptar más rápidamente a los cambios en el mercado. Lo que sí es cierto es el AI va a hacer que las cosas cambien más rápido que antes, ¿no? Entonces tenemos que tener gente con las capacidades de, que me toca aprender esta habilidad o tomar este curso o el mercado ya está generando empleos aquí, pero no allá como antes. Entonces, no es exactamente, no tenían muy claros exactamente la forma de un nuevo currículo así, pero había una convicción que sí, tenía que evolucionar. Y lamentablemente yo creo que en muchas universidades, en todas partes del mundo, estamos un poquito atrasados en este cambio. Por supuesto que sí. Doctor Maloney, muchísimas gracias. No sé si me quieres unos comentarios finales. De mi parte, lo que yo me llevo, que me quedó muy grabado de su presentación, era esto que usted decía, de que el valor agregado nos da posicionamiento global. Y yo creo que ese es el legado que tenemos y la misión que tenemos de trabajar en realmente conseguir generar ese valor agregado de cara a los grandes desafíos que creo que el mundo enfrenta en esta gran transformación que estamos viviendo. Ine. Gracias también, qué interesante poder participar en esta entrevista y conocer sus criterios. En realidad nos ayuda muchísimo para confirmarlo, algo que ya sabíamos y muchísimas otras cosas nuevas que usted nos ha planteado. Lo que yo me llevo sobre todo es que creo que debemos ser resilientes, debemos entender que estamos en una posición de abrirnos al aprendizaje, que debemos tal vez tener un poco más de humildad y poder corregir lo que debemos corregir de forma urgente y de ahí dar un paso posiblemente de generosidad, porque las pequeñas empresas, las pymes, tendrán mejor oportunidad siempre que se colaboren y comiencen a trabajar juntas. Creo que ese también es un desafío importante y grande para el Ecuador, que si lo logramos podemos ganar tiempo y brechas de manera importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Solo para decir que yo creo que la tarea es grande, que el reto es abrumador, ¿se dice? Abrumador, pero es completamente factible. Pero tenemos que tener como sociedad una visión de dónde queremos estar en 30 años y meternos las pilas para hacer las reformas que nos toca hacer para que lleguemos ahí. Pero gracias a ambas, Paula y Inés, para esta oportunidad y ojalá que estemos en contacto. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Está muy bien. Hasta pronto, qué gusto entonces.